Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno que vino esta mañana. Hay una gran bendición para cada uno de nosotros. Nos encanta la Biblia. Hemos aprendido, Dios ha hablado en nuestras vidas. Y cada vez que tú vienes un domingo, Dios sigue trabajando contigo. ¿Cuántos están de acuerdo? Bien, entonces te recuerdo que hubo un día que Mahatma Gandhi casi se hizo cristiano. Quizás has escuchado de esto. Pero como tú sabes, Gandhi, hindú toda su vida, hubo un tiempo, de acuerdo a su autobiografía, hubo un tiempo cuando era joven, que leyó los evangelios del Señor Jesús y le interesó tanto que consideró seriamente ser cristiano. Y fue a una iglesia un domingo, pensaba hablar con el pastor y bautizarse y convertirse al cristianismo. Mahatma Gandhi. Sin embargo, ese día llegó a la iglesia y desde la entrada le dijeron: ¿sabe qué? No puede pasar, busque una iglesia para negros, aquí no hay lugar para usted. Entonces Gandhi se dio la media vuelta, se fue para nunca regresar, y él dijo: si también los cristianos tienen diferencias de clase y están divididos, permaneceré siendo hindú. Y así fue, murió siendo hindú. Pero tú sabes que Dios quiere usar nuestras vidas para que los que no conocen lleguen a ser cristianos y sean salvos y perdonados por la eternidad. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Una vez más, Dios quiere usar tu vida para los que no conocen, lleguen a ser cristianos y sean salvos y perdonados por la eternidad. Es un principio que hemos visto muchas veces, porque muchas veces está en la palabra. Y como vamos verso a verso, hoy vamos a encontrar una vez más que Dios usa la vida de Pablo para impactar a muchas personas no cristianos para que puedan conocerle. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si estás tomando notas esta mañana, es parte del entrenamiento que el Señor está haciendo a tu vida para usar tu vida. Y el título del sermón es: ¿cómo persuadir a otros a ser cristianos? ¿Cómo persuadir a otros a ser cristianos? Apúntalo así, y vamos a estar viendo 2 capítulos hoy de Hechos. De acuerdo a cómo es la historia, no podemos dividirla, así que nos vamos a ir rápidamente en estos 2 capítulos muy emocionantes. Y estamos a punto de terminar ya la serie en el libro de Hechos. Ha sido una gran bendición. Entonces, si no tienes Biblia, por favor, alza tu mano y te van a dar unas hojas donde vienen los versículos que vamos a estar leyendo para que vayamos juntos. Y si tienes Biblia, por favor, ábrela en Hechos 25, por favor. Hechos 25. Hechos 25, si tienes Biblia, ahí tenla en tu mano. Y vamos juntos a poder profundizar, escudriñar e irnos verso a verso en esta gran historia que va a bendecir tu vida. Quiero decirte que en esta historia hay un personaje muy interesante, que es un rey que se llama Agripa. Parece como que está enfermo. Es un rey muy interesante que llegó o va a llegar a decirle a Pablo esto en el capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por eso vamos a aprender cómo Dios usó la vida de Pablo para impactar a su alrededor, persuadiéndolos a seguir al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Así como tú tienes a tu alrededor muchas personas que Dios quiere usarte para persuadirlos a ser cristianos. Si estás tomando notas, apunta también que vamos a estar viendo 4 maneras de persuadir a otros a ser cristianos. 4 maneras de persuadir a otros a ser cristianos. ¿Ya la apuntaste? Bien, por favor, vamos a leer los primeros 12 versículos del capítulo 25 para poder entrar en la historia, recordar de hace 2 domingos donde nos quedamos, después de la bendición de la celebración del domingo pasado, que fue una gran bendición para todos. Vamos a leer juntos, por favor, ahí en tu Biblia, del 1 al 12 del capítulo 25. ¿Estamos listos? Bien, dice así: llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia
que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de ustedes puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Si recuerdas, nos quedamos en otro gobernador hace 2 domingos que se llamó Félix, ¿ok? Que era el que tenía custodiado ahí a Pablo. Ya habíamos visto que los judíos habían intentado hacer un complot en contra de Pablo para matarlo. ¿Recuerdas eso? Amén. Bien, entonces, si te fijas en el último versículo del capítulo anterior, los que tienen Biblia lo pueden ver conmigo ahí, el 27, dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Es decir, el gobernador, que era Félix, terminó su tiempo. Pablo estaba encarcelado y Félix, en vez de dejarlo libre, porque no había ningún cargo comprobado para que él estuviera encarcelado, él quiso congraciarse con los judíos, es decir, hacerles un favor políticamente, y dejó a Pablo encarcelado cuando llega el siguiente gobernador. ¿Estamos de acuerdo? El gobernador anterior, Félix, terminó su tiempo y llega el nuevo gobernador que se llama Festo, y Pablo sigue encarcelado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, en cuanto llega Festo y toma la administración, el gobierno, él va a Cesarea, que es donde está la oficina de los romanos, y a los 3 días va a Jerusalén, porque era la ciudad más importante. Los judíos, como es el nuevo gobernador, rápidamente vinieron a pedirle: oiga, gobernador Festo, hay un hombre que está encarcelado, que lo queremos muerto, se llama Pablo. Y entonces Festo dice: ¿saben qué? No puedo, los romanos no permitimos matar a alguien si no primero se les acusa en un juicio. Entonces, vengan allá a Cesarea y ahí podemos hacer un juicio contra él. Y eso es lo que sucede. Los judíos querían otra vez hacer una emboscada para matar a Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Pero mira conmigo en el versículo 8. Dice ahí: y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Entonces Pablo es traído, y mira el versículo 10. Pablo dice: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Y luego le dice en el versículo 8: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¿Verdad? ¿Te das cuenta cómo Pablo tenía un gran prueba para decirles: yo soy inocente? Su integridad, él no había pecado en contra nadie. ¿Estamos de acuerdo? Eso impactaba mucho la vida de todos los que estaban alrededor de Pablo. Recuerda, Dios está usando la vida de Pablo para impactarlos para Cristo, ¿verdad? Era muy importante que Pablo fuera coherente con lo que él predicaba y lo que vivía. Si Pablo hubiera pecado contra los judíos, o contra César, o contra el templo, no hubiera podido estar delante de ellos y decirles libremente: ustedes saben que yo no he pecado, ustedes saben que yo he sido íntegro,
Yo he sido coherente con lo que estoy hablando y lo que estoy predicando. Hermanos, ese es un gran principio. Si tú anhelas impactar tu alrededor, si anhelas persuadir a los demás a que sean cristianos y sean salvos y perdonados por la eternidad y que no sufran eternamente en el infierno, tienes que empezar porque tú seas un ejemplo de integridad, de coherencia. No puedes decir algo, decir que eres cristiano y vivir situaciones pecaminosas porque vas a ensuciar el nombre de Jesús. Y van a decir, yo no quiero ser cristiano si eso es ser cristiano. Muchos han ensuciado así el nombre de Jesús y son piedra de tropiezo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a aprender hoy cómo puedes ser usado para persuadir a tu alrededor a ser cristianos. ¿Y por qué queremos eso? Porque ser cristiano es ser salvo, ser perdonado por toda la eternidad. Obviamente, ¿cuántos de aquí quieren que tú alrededor sean cristianos? Levante tu mano. Claro, si tienes familiares, amigos, compañeros o vecinos que no son cristianos, sabes muy bien la necesidad que ellos tienen. No nada más en esta vida, sino principalmente en la eterna, ¿verdad? Bien, Dios quiere usar tu vida para impactarlos y que lleguen a ser cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Todo empieza con ser coherentes en lo que predicamos. Esta es la primera manera de persuadir a otros a ser cristianos. Coherencia, que es lo que Pablo tenía. Pablo les dijo, señores, ustedes saben que no he pecado contra ninguno de ustedes. Nadie me puede probar aquí que yo los he ofendido. Nadie puede probarme que yo he ofendido al César, a la ley, que yo he quebrantado principios del César, ni del templo, ni de los judíos. Eso era una gran arma para Pablo. ¿De acuerdo? Es como si yo quisiera compartirle a mi compadre sobre Jesús y mi compadre sabe que yo soy infiel a mi esposa. ¿Cómo? ¿Verdad? Mi compadre va a recibir el mensaje, va a decir, sí, me estás hablando de Jesús y tú eres un adúltero. O sea, yo no quiero nada de esa religión. Es algo falso, algo vacío que no cambia. No somos perfectos, pero hay honestidad y vamos avanzando. Eso es súper importante. Te voy a decir por qué. El diablo lo sabe y lo primero que quiere hacer es manchar tu testimonio para silenciarte, para ponerte una cinta en los labios para que no puedas predicar a Jesús. Porque cuando tú cometes situaciones que quebrantan los principios de Dios y lo sabe la gente, no puedes predicarles de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Sería algo incoherente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que hoy tienes que aprender, porque tú estás siendo entrenado como un cristiano maduro en ese servicio de las 10:30, para persuadir a otros a ser cristianos, es que tienes que ser coherente, no religioso. Vimos aquí a estos religiosos que quieren matar a Pablo. Y eran los líderes, los sacerdotes, los que adoran a Dios y sí, Señor, te adoramos. Ellos querían matar a Pablo y estaban mintiendo. Es una incoherencia, ¿te das cuenta? Eso es la religión. Y la religión no va a cambiar a nadie, no va a impactar a nadie, ¿verdad? Pero una vida honesta de un hijo de Dios, imperfecto, que va avanzando, esa vida va a persuadir a otros a ser cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos hombres eran religiosos, los líderes religiosos, y sus acciones muestran el peligro de la religión vacía del verdadero Dios. Estaban queriendo matar, estaban mintiendo, estaban haciendo un complot, manipulando. Eso es lo que la religión hace. Si tu religión te convierte en mentiroso y asesino, hay algo mal con esa religión. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está claro. En el versículo 3, léelo conmigo. Pidiendo contra él, los religiosos en contra de Pablo, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, ¿para qué? Preparando una celada para matarle en el camino. El sumo sacerdote, los sacerdotes, los líderes del Sanedrín, los representantes de Dios en el pueblo, estaban mintiendo, estaban planeando un complot y una emboscada para matar a Pablo, a un inocente aparte. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace la religión. Hoy hemos escuchado y hemos visto muchas religiones que matan a los demás, ¿verdad que sí? Lo hemos visto en la televisión, gracias a Dios todavía no ha llegado a tal grado aquí en nuestra ciudad. Dices tú, ¿cómo puede ser que alguien que diga que en el nombre de Dios le corten la cabeza a la gente? Sí, pero también aquí en nuestra ciudad y en nuestro entorno
Muchas veces hay personas religiosas que no le van a cortar la cabeza con una espada a las personas, pero sí con sus palabras, con sus críticas, con sus ofensas, criticando a los demás, siendo religiosos y vacíos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso hace la religión. Entonces, una vez más lee conmigo el versículo 8. Alegando Pablo en su defensa, dijo: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¿Puedes ver la coherencia en la vida de Pablo entre lo que predicaba y lo que vivía? Obviamente era una gran arma en las manos de Dios. Si tú quieres ser usado por Dios, es importantísimo que puedas mantenerte coherente. Porque si vives una doble vida, estás, ¿cómo se dice? No puede Dios usar tu vida para poder predicarle a otros. ¿De acuerdo? Te estás silenciando tu propio pecado y el mismo diablo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, esa era una de las armas más poderosas para persuadir a los demás que Cristo es real. Después de como Pablo era antes de Cristo, y ahora no pecar contra ninguno de ellos era una prueba de que lo que predicaba no era una farsa. Aquí está el poder de la verdadera palabra de Dios, del verdadero Cristo, del verdadero evangelio. Transforma vidas, ¿verdad? Muchos aquí hemos llegado a Cristo por eso, porque viste a alguien que era un perverso, un tranza, un mentiroso, un borracho, un adúltero, una chismosa, un rebelde, y de repente algo sucede en su vida y lo ves totalmente diferente, no ofendiendo a los demás, siendo íntegro, honesto, coherente. Y tú, ¿qué pasó aquí? Algo sucedió en la vida de él. Le preguntas, Cristo cambió mi vida. Y eso impacta mucho más que un sermón de 3 horas. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que Pablo estaba utilizando. Entonces, no seas como ese hombre que había un vecindario y había unos niños con un perrito que lo acababan de encontrar. Entonces, un hombre que vivía ahí, que conocía a los niños y los niños conocían que este hombre era un hombre religioso, que hablaba mucho de Dios, pero que era realmente un farsante, se acercó a este hombre y le dijo a los niños: oigan niños, ¿qué hacen con el perrito? Y los niños le dijeron: estamos compitiendo a ver quién se lo lleva a su casa. Y dijo este hombre: ¿y quién se lo va a llevar? Y dijeron los niños: el que diga la mentira más grande, ese se va a llevar el perrito a su casa. Y este hombre religioso de golpe de pecho dijo: ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo que mentira? Yo en mi vida he dicho una mentira. Y los niños se voltearon a ver y dijo: ok, se lo lleva usted. Porque sabían que no era coherente lo que él estaba haciendo. No tenía poder para persuadir. ¿Estamos de acuerdo? Una vida falsa no tiene poder para persuadir. Usted no estuviera aquí sentado escuchándome si usted supiera que yo tengo una vida falsa. Si tuviera otra mujer, si fuera un alcohólico, si fuera alguien grosero, si fuera alguien perverso, no estuviera aquí. Y no soy perfecto, pero sabe que soy honesto. Igualmente contigo. Simplemente por ahí empieza. En el momento en que pones tu pie y dices: voy a vivir lo que predico, desde ahí ya está Dios impactando la vida de tu alrededor. ¿Cuánto lo ha notado en tu vida? ¿Verdad que sí? Exacto, ahí empieza todo. Todavía ni siquiera has predicado con palabras, pero tu ejemplo está impactando. Entonces, en el versículo 11, Pablo utilizó un derecho como ciudadano romano. Mira, dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¿A César qué? Apelo. Todo ciudadano romano tenía el derecho de que su caso fuera escuchado por el mismo César, como en el caso de Pablo. Pablo, como ya sabía lo del complot que hubo en el capítulo 24, cuando quisieron matarlo y que su sobrino le dijo, ¿se acuerdan? Y una vez más los judíos querían que lo llevaran a Jerusalén. Yo creo que él se la solió. Entonces dijo: no quiero ir a Jerusalén. Y utilizó el derecho de un ciudadano romano. Dijo: ¿sabes qué? A César apelo. Y entonces lo van a llevar ante César. Apelar significa recurrir a una persona o cosa en cuya autoridad o criterio se confía para resolver un asunto. ¿Sabes a qué César estaba apelando aquí Pablo? Es el emperador romano, César Augusto. Era el mismo Nerón.
el perverso Nerón. Ante él, Pablo estaba pidiendo que su juicio, su caso se llevara ante él. Entonces, Pablo estaba actuando de acuerdo a la ley. Parte de ser coherente es recurrir a lo correcto, a lo verdadero y a lo legal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tengas duda de cómo actuar en una situación, recurre a lo verdadero, a lo correcto, a lo legal, porque así tendrás el respaldo del Señor. Muchas veces tenemos duda de qué hacer en estas situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero es muy sencillo, Jesús es la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, tú recurre a lo correcto, a lo honesto, a lo verdadero, a lo que es legal delante de Dios, y entonces tendrás el respaldo de Dios, como en el caso de Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por otro lado, si eres cristiano, entre comillas, pero deliberadamente quebrantas la ley, mientes o pecas conscientemente sin que te importe, no eres coherente, y en vez de persuadir a otros a que vengan a Jesús y sean salvos, los alejarás de Él al ver tu falsedad. Quizás tú has conocido a alguien así. Quizás conociste a alguien así y eso te desilusionó y tardaste en llegar a los pies de Jesús. Yo conocí hace poco personas así. No son cristianos. Y no son cristianos porque han visto ejemplos de cristianos, entre comillas, que tienen una doble vida y eso ha dañado y ha sido piedra de tropiezo. Daña muchísimo, ¿verdad? Por eso es súper importante que seamos honestos, que seamos sinceros, no perfectos, pero no tenemos una doble vida. ¿Estamos de acuerdo? Porque nadie va a creerle a un hombre que dice una cosa y vive otra, que sus hechos contradicen sus palabras. Así es la religión, así es esos fenómenos raros que tienen caretas y ante gente aparentan algo, pero en su vida privada son otra cosa. Es decir, su religión no les alcanza para transformar su realidad. Su religión no les alcanza para transformar su realidad. Amén. Ahora, no somos perfectos, obviamente, pero hay una honestidad en nosotros. Vamos avanzando y no pecamos deliberadamente. Sin que nos golpee el hecho de ofender a Dios, nos arrepentimos, dejamos el pecado y pedimos perdón. ¿Cuántos dicen amén? Esto que ves aquí en la pantalla se llama coherencia. No es perfección porque nadie es perfecto, ¿verdad? Se llama coherencia, se llama honestidad. Si tú realmente te das cuenta que no puedes pecar deliberadamente, algo te golpea, te arrepientes, dejas eso y pides perdón, eres un verdadero hijo de Dios imperfecto que está siendo trabajado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es coherente a lo que somos. Somos imperfectos, pero honestos hijos de Dios. Para que puedas ser impactado a tu alrededor con algo real, con Cristo, necesitas ser coherente. Y esto quiero hacer mucho énfasis porque eso ha dañado muchísimo la iglesia cristiana y los esfuerzos de evangelismo y de compartir el evangelio a los demás. Ha dañado mucho, pero mucho, y más en las ciudades como donde estamos y hacia el sur, donde se da mucho la tradición, ¿verdad? Se da mucho las costumbres. Las iglesias cristianas que muchas veces ya son solamente formas, pero no transforman a las personas, ¿verdad que sí? Y ves algo y dices tú, ¿cómo puede ser? No estoy hablando de pecados aislados, una vez más. Estoy hablando de prácticas continuas. Yo conozco pastores que son brujos hacia el centro de la República. Yo conozco pastores que tienen otra mujer. Conozco pastores que golpean a sus esposas. Pastores que ven pornografía. No digo de una vez, que están practicando eso. ¿De acuerdo? La gente que los conoce, sus hijos, sus esposas, sus vecinos, sus amigos, al saber que practican eso y vienen y lo comparten de Cristo, ¿tú crees que esa palabra va a tener una persuasión a ellos? No, porque no es coherente. Esta coherencia, la que estamos hablando, va a impactar tu alrededor y va a persuadirlos a ser cristianos y salvos por la eternidad. Empieza por ahí. Muchas veces preguntamos, ¿quién anhela que tus familiares sean cristianos?
¿Quién de aquí anhela que tus amigos sean cristianos? Yo quisiera, mi papá, mi mamá. Ok, empieza primero por esto. Sé coherente con tu fe. Sé honesto, sé sincero. Y eso va a empezar a impactar sus vidas. ¿Estamos de acuerdo? Piensa en esto. Si pudieras escribirle una carta a esa persona que deseas que conozca al Señor, ¿qué diría esa carta? Piensa en eso. Si pudieras escribirle una carta a esa persona que deseas que conozca al Señor, ¿qué diría? Esa persona que amas, esa persona que sabes que necesita a Jesús, que está sufriendo y que va a sufrir por la eternidad y no quieres eso. ¿Qué diría esta carta? A lo mejor buscarías versículos profundos, teológicos. Pues mira lo que dice 2 Corintios 3, 2 y 3. Nuestras cartas son ustedes, dice Pablo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. Tú eres esa carta que Cristo escribió para salvar a tu ser amado. Qué grueso, ¿verdad? ¿Qué tipo de carta eres a los que te conocen y no son cristianos? ¿Qué tipo de carta serías si tú fueras una carta? ¿Una carta de terror? ¿Una carta de comedia? ¿Una carta de drama? ¿O una carta interesante, desafiante, sincera, impactante, que puede transformar la vida de las personas? No hay mucho que entender aquí. Es muy sencillo. El Evangelio de Cristo trabaja a través de las personas. Amén. Yo creo que pocos de aquí llegaron a Cristo por un evento masivo, que también Dios usa eventos masivos. Pero si te das cuenta, la mayoría de nosotros llegamos a Cristo por una o algunas personas que te compartieron y que impactaron tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano si tú llegaste a Cristo de esa manera. Que no sea un evento masivo, sino que alguien compartió y por eso estás aquí. Alza tu mano. Exacto. Yo también. Así es como Él obra. Transforma tu vida. Y ese mismo poder que transformó tu vida impacta a tu alrededor. Así es como funciona. Así es como esta iglesia ha crecido. Así es como va a crecer el sur. Y pronto la siguiente iglesia que vamos a iniciar. Porque así es como obra el reino de Dios. Amén. La única Biblia que leerán tus conocidos no cristianos es tu vida. Qué gran responsabilidad, ¿verdad? La única Biblia que leerán tus conocidos no cristianos es tu vida. Ellos no van a agarrar la Biblia y mira, Juan 3:16, ellos están viendo tu vida y es lo que Dios quiere usar para impactarlos. Amén. Dios no necesita tus buenas obras, pero tus vecinos sí. Dios no necesita tus buenas obras, pero tus vecinos sí. Amén. Pensemos en el Señor Jesús, en su vida. ¿Fue Cristo coherente entre sus palabras y sus hechos? ¿Fue o no fue? Claro que lo fue. De hecho, antes de que Él predicara, Él llegaba, impactaba con su propia vida. Todos lo sabían, nadie podía encontrar en Él un pecado. Claro que impacta a alguien así, ¿verdad? De hecho, dice Juan 8:46, Jesús mismo diciendo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Le dijo a un grupo de gentes. Si digo la verdad, ¿por qué no me crees? Jesús siempre apelaba a eso, a lo correcto, a lo íntegro de Él mismo. ¿Te imaginas decir eso? ¿Te imaginas pararte delante de todos tus conocidos y decir, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Hombre, todas las manos se van a levantar rápidamente, ¿verdad? El Señor Jesús dijo eso y hubo un silencio. Nadie le podía comprobar, así como a Pablo, nadie le podía comprobar lo que le estaban diciendo. Ese es el poder de una vida consagrada a Dios, honesta y coherente, que persuade a los demás a ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a seguir leyendo, por favor, del 13 hasta el 3 del siguiente capítulo, por favor.
Dice el versículo 13 del capítulo 25 de Hechos: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservara para el conocimiento de Augusto, o sea el César, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh Rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que hoy soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo ya está delante de un rey. ¿Cómo se llama? Agripa. Y su mujer se llama Berenice. Así es. Entonces, este rey, que realmente era Herodes Agripa, era de la dinastía de Herodes, no tenía jurisdicción ahí, pero era amigo de Festo, del gobernador, y tenía influencia en Festo. Entonces Festo, cuando viene, le cuenta de Pablo. ¿Te das cuenta que Festo no podía ni siquiera encontrar algo que escribirle a César sobre Pablo, porque no tenía nada comprobado? Entonces decía él: no puedo enviarle a César, al emperador, a Nerón, a un preso, y diciéndole: pues no sé ni por qué está preso, ¿verdad? Entonces ayúdame, Agripa. Y dijo Agripa: yo quiero escucharlo, mañana le vas a oír. Y lo traen delante de Agripa y de Berenice. Pero qué curioso que Festo dice: pues son cuestiones de la religión de ellos, de los judíos, de un cierto Jesús que ya está muerto, pero Pablo dice que está vivo. ¿Ves cómo habla un incrédulo que no conoce nada del Señor, perdido? Eso es algo muy interesante, pero aquí hay una gran verdad detrás de todo. En Hechos 9:15, cuando Dios llama a Pablo, cuando cae en tierra y se convierte al Señor, ¿recuerdas eso? La conversión de Saulo. Le dice a Ananías, el profeta que fue con él: ve, porque instrumento escogido me es este, o sea Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de ¿qué? Y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía que Dios lo había llamado a predicarle también a los reyes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso en el versículo 26:2 dice Pablo: me tengo por dichoso, oh Rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Pablo estaba diciendo: estoy viendo el cumplimiento del llamado de Dios en mi vida. Dios me dijo que me iba a poner delante de reyes para predicarles, ¿verdad? Obviamente nunca pensó que iba a estar en cadenas
iba a estar en un juicio delante de los reyes, ¿verdad? Si Dios te dijera, oh Alonso, Dios te va a llevar delante de los reyes para que les prediques el evangelio. Oh, va a decir amén, gloria a Dios, y me va a poner así en una posición de autoridad. No, Pablo está preso, ¿de acuerdo? Y lo quieren matar. Pero Pablo se dio cuenta, estaba Festo y estaba el rey Agripa. Entonces él sabía que Dios le estaba dando la oportunidad de obedecer el llamado que le había puesto. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la segunda manera de persuadir a otros a ser cristianos, es obediencia. Obediencia. Obediencia al llamado que Dios te ha dado. Como dijimos del principio, Dios te ha llamado a que compartas el evangelio con tu alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Si eso lo entiendes y lo recuerdas cuando estés delante de un incrédulo, vas a decir, espérame, no se trata de una idea mía, algo que yo quiera hacer. Es Dios mismo que me ha llamado a compartirle a este hombre. No estoy yo solo, sino que Él está usando mi vida porque es su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una gran diferencia, porque no estás inventando algo, sino que estás siguiendo lo que Dios está diciendo. Herodes Agripa, como les dije ahorita, este rey Agripa realmente era un Herodes y era experto en las costumbres de los judíos. Por eso Pablo le dice, yo sé que tú conoces la costumbre de los judíos. Y más adelante le dice, sé que tú crees en los profetas. Ahora, para que tengamos una idea de quién era este Herodes Agripa, el bisabuelo de este rey Agripa fue el que mató a todos los bebés tratando de matar a Jesús cuando era niño. ¿Recuerdas eso? El abuelo de Agripa había mandado decapitar a Juan el Bautista. ¿Recuerdas eso? Y el padre de Agripa fue el que mató al primer apóstol Santiago y que intentó también matar a Pedro. Entonces, estás hablando de que la dinastía de Herodes termina con este Agripa y Pablo lo sabe y está delante de un rey perverso, ¿verdad? Sin embargo, aprovecha la oportunidad para predicar el evangelio a los reyes. Amén. Mira el versículo 19, por favor, en el 25-19. Hablando Festo dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, del que Pablo afirma estar vivo. Quizás muchos de tu alrededor piensan igual del Señor y le llaman un cierto Jesús. Oye, ¿qué pasó con Rigo? No, pues ahí sigue a un cierto Cristo, a un cierto Jesús, ¿quién sabe qué es eso? No tienen ni idea, ¿verdad? Y eso es una evidencia de lo perdido que están, porque ese cierto Jesús es el único Salvador que puede limpiarlo, perdonarlo y llevarlo al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante. Muchas veces pensamos y decimos, no, pues yo creo que ya todo el mundo ha escuchado de Jesús. No, hay muchos que han escuchado de Jesús, de un cierto Jesús, pero necesitan escuchar del verdadero Jesús que ha cambiado tu vida. Por eso necesito que te levantes y prediques, como lo hizo Pablo. Amén. Ahora, en el versículo 22, entonces Agripa dijo a Jesús, yo también quisiera oír a ese hombre. Y le dijo, mañana le oirás. La curiosidad de Agripa significaba que Pablo tendría la oportunidad para hablar la verdad de Dios a otro gobernante gentil. Como les dije ahorita, cumplir el llamado de Dios, la obediencia a ese llamado. Sería la tercera oportunidad. Estuvo con Félix, con Festo y ahora con Agripa, ¿verdad? Recuerda que los gobernadores Félix y Festo y el rey Herodes Agripa, ¿ok? Son reyes que Pablo pudo compartirles. Quizás algunos de ustedes en el versículo 23, quizá pensaron otra cosa. Dice el 23, al otro día vinieron Agripa y Berenice ¿con qué? Con mucha pompa. Si pensás otra cosa, tienes que arrepentirte, ¿eh? Pompa significa show, espectáculo, ostentación, opulencia, derroche, lujo, para decir que eran importantes. Entonces imagínate la escena. Imagínate la escena que llega, Pablo está delante de todo el concilio ahí y entran Berenice y Agripa con todos su séquito de seguidores, con mucha pompa, ¿verdad? Con mucho espectáculo para decir somos importantes, para poder intimidar a los demás. ¿Ok? Así fue la escena.
Y Pablo obviamente conocía y sabía quién era este Herodes. Entonces, lo que estamos diciendo hoy es esto: Dios te ha llamado a predicar sus buenas nuevas a todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si ese es el llamado de Dios, lo que estamos viendo ahorita es que tienes que estar consciente y estar dispuesto a obedecer ese llamado. Otra vez, ahí radica la diferencia, ¿eh? La diferencia es esta: si ya te quedó claro que Dios te ha llamado a predicar sus buenas nuevas a todos, es importante que estés consciente y dispuesto para cumplir y obedecer ese llamado. Si realmente en ti está ese fuego que te inquieta a obedecer ese llamado, Dios va a usar tu vida para persuadir a tu alrededor a ser cristiano. Si ignoras ese llamado y no quieres poner atención a eso, no vas a ser usado por Dios para persuadir a otros a ser cristianos. Es importante que estés consciente, que te caiga el 20. Por eso estás aquí esta mañana. Por eso tantas veces Dios nos lo ha dicho en su palabra, para que nos caiga el 20. Eso quiere decir que si tú realmente estás dispuesto a obedecer, a partir de hoy, cuando salgas de ahí, vas a estar abierto a la posibilidad y la oportunidad que Dios ponga para que prediques el evangelio. Amén. Es bien diferente. Es como en mi trabajo. Puedes durar toda tu vida en un escritorio, en el mismo puesto, porque nunca quisiste ir más allá, porque no había en ti la disponibilidad o la disposición o la inquietud de buscar algo más, sino que te centraste a hacer solamente eso y ahí permaneciste toda tu vida. O puedes ser alguien que hace su trabajo de una manera excelente y estás despierto a ver qué otra oportunidad salta por ahí para poder crecer, ¿verdad? Bien, es igual en el reino de Dios en lo espiritual. Todos los días Dios nos pone oportunidades para poder obedecer su llamado de predicar el evangelio a los que no son cristianos. Y todos aquellos que estén conscientes, dispuestos y despiertos van a identificarlo y van a ser usados por Dios para persuadir a otro a ser cristiano. Y cuando estés hablando con esa persona, hablándole de Cristo, recuerda, no es idea tuya, no eres tú haciéndolo, es la voluntad de Dios. Dios te envió. Y si Dios te envió, Él te va a respaldar y va a usar tu vida para que Él a través de ti transforme la vida y lo persuada para ser cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Es una gran diferencia a pensar que es idea mía. Yo estoy solo, digo, a ver cuántos voy a convertir hoy. A nadie vas a convertir en sapo, porque el único que convierte es el Espíritu de Dios, que va a usar tu vida porque es su voluntad. Amén. En toda la Biblia hemos visto ese principio. Si es la voluntad de Dios, entonces Dios va a proveer y Dios va a obrar para que se haga. Amén. Si es la voluntad de Dios, Dios va a proveer y Dios va a obrar para que se haga. Bien, el que tú puedas ser usado para persuadir a otros para ser cristianos es la voluntad de Dios. Y mira lo que dice Primera de Pedro, que ya lo estudiamos aquí con Pastor Valerio. Primera de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que te goces ahí y digas, oh, yo soy un rey, yo merezco vivir como rey. No, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es la voluntad de Dios que todos los que están aquí, todos, desde los más chicos a los más grandes, puedan anunciar las maravillas de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tengas oportunidad, comparte el evangelio. Esa es la voluntad de Dios, a eso te llamó. Tú solo sé obediente y verás el respaldo de Dios al hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Así que no es idea tuya, no lo haces por tu cuenta, no tengas miedo. Tienes todo el respaldo del cielo cuando se trata de anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Predica. Tienes todo el respaldo del cielo cuando estás compartiendo el evangelio. ¿Por qué? Porque a eso te llamó Dios. Tú solamente estás obedeciendo a lo que Dios te ha llamado. Recordar eso y entender eso cambia radicalmente tu manera de compartir a los demás. No es idea mía, ¿verdad? Es como esta iglesia. Se los he dicho muchas veces. Hay muchos retos, muchos problemas, las cosas se ponen difíciles y siempre hay algo que me sostiene. ¿Cuál es? No es idea mía. No es idea mía que yo esté aquí. Es idea de Él. Por lo tanto, Él va a obrar, Él va a hacer su voluntad y Él va a respaldar para que se haga lo que Él quiera. Amén. Así sucede cuando tú predicas el evangelio.
la voluntad de Dios para tu vida es que anuncies sus buenas noticias a tu alrededor. Te lo repito una vez más. Pensando en el Señor Jesús, ¿fue nuestro Señor Jesús obediente a ese llamado que le dio su Padre? ¿Cuántos dicen amén? Todos sabemos que así es. Él fue el ejemplo de obediencia. Como Él mismo lo oró en el Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él fue obediente. Amén. Leemos por favor del 4 al 18 del capítulo 26. Mira lo que sucede ahora. ¿Qué es lo que Pablo ahora está haciendo para persuadir a otros? Dice Pablo: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza. Oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Wow! Imagínate que tú eres Agripa, que tú eres el rey Agripa, escuchando a un hombre que no sabías de él y te dice: ¿sabes qué? Con mucha emoción voy a hablar delante de ti. Y empieza a relatar quién era Pablo, ¿verdad? ¿Te fijaste lo que hizo Pablo? Primero relató quién era él antes de Cristo, cómo perseguía, encarcelaba, daba su voto para que los mataban, enfurecido, y estando totalmente entregado a eso, Jesús se le aparece, tuvo un encuentro con él, lo transforma totalmente. Entonces Agripa ha de haber estado como que: wow, ¿eso sucedió? ¿Tuviste ese encuentro y cambiaste radicalmente? Obviamente eso debe haber impactado la vida de Agripa, ¿verdad? Lo que está haciendo Pablo es muy importante, porque tú puedes decir esta mañana: ok, ya me queda claro, es necesario que comparta con los demás las buenas nuevas, pero ¿cómo le hago? ¿Verdad? ¿Cómo le hago? Ya me quedó claro, sí, quiero compartir a los demás. ¿Cómo le hago? Ok, es lo que hoy vas a aprender. Y hay 2 elementos necesarios al compartir tu fe, y apúntalos. Así de sencillo: testimonio y evangelio. Testimonio y evangelio. Así de sencillo. Es lo que está haciendo Pablo aquí. Testimonio y evangelio. Mira, en el versículo 4, Pablo inicia diciendo que, ¿lo puedes ver conmigo ahí? ¿Qué es lo primero que dice Pablo en el versículo 4? Mi vida. Ya va a empezar a hablar de lo que Dios hizo en él, ¿verdad? Eso es tu testimonio, es compartir lo que Dios ha hecho en ti. ¿Cuántos dicen amén? Compartir lo que Dios ha hecho en ti. Esta es la tercera manera de persuadir a otros
para hacer cristianos? Testimonio. Esto es súper valioso. Es una perla en tus manos que nadie puede quitarte, porque tú mismo eres testigo de lo que ha sucedido, ¿verdad? Entonces, allí es donde vas a poder entender. Vas a decir, ok, Hugo, está bien. Muchas veces hemos visto este tema y me queda claro. A mi compadre, a mi vecino, a mi amigo, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi familiar, a mi esposo, a mi esposa, que no son cristianos, Dios quiere usar mi vida para compartir el evangelio y sean salvos, porque no quiero que se pierdan en el infierno. Me queda claro. ¿Cuántos dicen amén? Ok, la pregunta es, ¿cómo le hago? Sí, a mí me queda claro que Dios me respalda porque es su voluntad y Él va a estar conmigo porque Él quiere que lo haga. ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Aquí está. Mi vida, dice Pablo, era así. Y lo detalla. Yo era un amargado, enfurecido, iracundo, que llevaba a las personas, las hacía blasfemar del nombre de Jesús, las encarcelaba, los arrastraba. Yo daba mi voto para que los mataran. Era alguien realmente perverso. Y cuando estaba ahí, en mi perversidad al máximo, tuve un encuentro con el Señor, al que yo perseguía. Rey Agripa, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que viva? Todos los judíos son testigos de eso y todos ustedes saben, judíos, cómo era yo. No, pues sí. Ahora Él me ha llamado, en vez de matar, a salvar a todos los perdidos. Eso es lo mismo que va a suceder en tu vida. Tú vas a decir a tu hermano, hey, ¿tú sabes que yo era un alcohólico? ¿O no? No, pues sí. Y he dejado el alcohol. No lo pude dejar en ninguna manera hasta que tuve un encuentro con el Dios verdadero, se llama Jesús. Eso se llama testimonio. Hey, ustedes saben, compadres, que mi vieja y yo estábamos a punto de divorciarnos, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas, compadre, que yo muchas veces fui contigo a decir, sabes que ya la voy a dejar, me voy a buscar otra? ¿Te acuerdas, compadre? Sí, me acuerdo. Y ahora Dios ha restaurado nuestro matrimonio. Obviamente eso impacta a tu alrededor. Se llama testimonio. Amén. Entonces, testimonio es compartir cómo eras antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Así de sencillo. Por ahí vas a empezar hablando a los demás. ¿Por qué? Porque obviamente si son conocidos tuyos, ellos van a estar relacionados con lo que les estás diciendo, como dije ahorita. Compadre, tú sabes que hablé contigo muchas veces de dejar a mi esposa, ¿verdad? Sí, cierto. Ya lo enganchaste. Ahora la amo más que nunca. Ahora Él nos ha restaurado, estamos más unidos que nunca. Y tú lo puedes ver, ¿verdad que sí? La verdad sí, compadre. Se llama Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Eso se llama testimonio. Veamos el testimonio de Pablo. Del 9 al 11 es antes de Cristo. Pablo le dice a Agripa, así era yo. En el 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo tenía un problema de ira. Yo sé que aquí no hay nadie así, puros dóciles aquí, nadie es iracundo, ¿verdad? Nadie es así enojón. Pablo lo era. Dice que hasta respiraba del coraje que tenía en contra de los cristianos. Desde ahí Dios lo transforma en lo que ahora es, que es el del 12 al 17. Ahora soy así, Agripa. Ocupado en esto iba yo a Damasco, versículo 12, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Wow! Un cambio radical. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le detalló a Agripa el momento de su conversión, ¿verdad? Una luz del cielo le dijo, y le puso todo el detalle. Tú puedes hacer lo mismo. ¿Tú recuerdas el día de tu conversión? ¿Recuerdas el día que te convertiste a Jesús? ¿Recuerdas el día cuando Jesús te salvó, cuando te entregaste a Él? ¿Cuántos lo recuerdan? Levanten su mano. Compártelo. La verdad, yo era así. Pero hubo un día que un aleluya vino y me habló de un tal Jesús, que yo pensé que estaba muerto. Y tenía tanta necesidad que decidí escucharlo. Y entonces Dios habló a mi corazón y me transformó totalmente cuando me entregué a Él. ¿Quién puede decirte algo contra eso? ¿Quién puede hacer algo en contra de esa gran arma de Dios que es tu testimonio? ¿Verdad? Solamente lo que puede hacer el diablo es silenciarte, que no lo compartas. ¿Hay algo que Cristo ha hecho en ti? ¿Puedes identificar algo específico que Cristo ha hecho en ti? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me pueden decir de ahí donde estás algo específico que Él hizo en tu vida, así en breves palabras o en una palabra? Yo era así, ahora soy así. ¿Alguien me puede decir? Iracunda, y ya controla su ira. Iracundo también, ay caray, entonces sí había varios, yo también. Confieso que yo también. ¿Hay alguien más? ¿Ha hecho algo Cristo en tu vida? Imagínate, sí. Eras grosero y ahora se contiene. Manuel, ¿eras qué? ¿Eras Hulk? ¿Te transformabas así también? Muy bien. ¿Y ahora quién eres? ¿Winnie Pooh o quién? Adelaida. Muy bien, la paz de Dios. Chuyita. Ay, caray. Ya nos metimos en cosas aquí, muy bien. Y ahora ya confiesen que el Señor lo va a cambiar. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Mana Elvia? Muy bien. Era muy vaga, ya no se fue. Ahora nomás se va pero para predicar el Evangelio, ¿verdad? Ahí atrás. Muy bien. ¿Y ahora? Muy bien. ¿Y ahora? Muy bien. Y ahora sí encontraste la solución para ellos. Amén. Entonces eres psicóloga. ¿Sí? ¿Entendí bien? Bien. Ella es psicóloga, confiaba en la psicología, no traía la solución definitiva, todos sabemos eso, y ahora confía en Cristo y ve cómo son vidas transformadas. Bien. Todos aquí, si somos hijos de Dios, como creo que así es, tenemos algo que decir al respecto. Dios ha hecho algo en tu vida, ¿verdad? Bien, eso es lo que necesita escuchar urgentemente tu alrededor. Urgentemente tu alrededor eso necesita escuchar. Decirle, ¿sabes qué? Yo era iracundo, no me controlaba. Justamente esta semana hablé con 2 hombres y uno me decía eso. Me decía, es que ellos no son cristianos y todavía están considerándolo y yo estoy orando por ellos y yo sé que Dios los va a cambiar. Pero él reconocía eso, decía, es que yo traigo el diablo adentro. ¿Por qué? Porque soy muy iracundo y no me controlo. Soy muy agresivo y grosero contra los demás. Exactamente. Yo también lo era Alfredo, lo era Maritza y quizás muchos de aquí, ¿verdad? Y Jesús nos ha cambiado. Amén. Bien, eso es lo que necesita escuchar nuestro alrededor.
Mira en el versículo 18, léelo conmigo, una vez más. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Ves todas esas bendiciones? Eso es lo que sucede cuando tú compartes tu testimonio a los demás, como lo hizo Pablo. Si tú puedes predicarle a ellos eso que el Señor ha hecho contigo, va a provocar eso, va a abrir sus ojos, se va a convertir de las tinieblas a la luz, va a pasar de ser de Satanás a ser de Dios, va a recibir por fe en Cristo el perdón de pecados y la herencia en los santificados. Todo eso está ahí esperando a que tú puedas abrir tus labios y compartir a los demás y decirles, yo era así, ahora soy así por Cristo. ¿Te das cuenta la gran bendición y necesidad y urgencia que hay? ¿Estamos de acuerdo? Dios nos ha llamado a eso. A eso venimos a la iglesia. Para eso está esta iglesia. El testimonio de Dios es que nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar leyendo por favor el 19 al 32. Pablo sigue hablando y dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, mira esto, a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, Agripa, sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y miren lo que dice Pablo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pablo termina hablando el cómo puede ser salvo. Y este es el evangelio. La cuarta manera de persuadir a otros a ser cristianos es compartiéndoles el evangelio. Compartiéndoles el evangelio. Quizás has escuchado que muchos dicen, predica el evangelio y si es necesario, usa palabras. ¿Alguien ha escuchado esta frase? Levante su mano. Esto es, lo que te quiere decir es que prediques con el ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Pues esto es incorrecto. No es así. El ser un ejemplo, como hemos hablado, de ser coherentes, es solamente para que se abra la puerta. Pero nadie va a ser salvo por ver el ejemplo de un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? La salvación no viene por el ver un buen ejemplo de un cristiano, sino por el oír la palabra de Dios. Tienes que llegar al punto donde tienes que predicar el evangelio. Tienes que hablarlo. Tienes que decirlo. No nada más es ser coherente, que eso es como inicias, por eso dije ahí, que sí ayuda, pero es el inicio. Tú puedes vivir, un inconverso puede vivir al lado de un cristiano honesto, verdadero y coherente toda su vida y perderse en el infierno porque nunca le habló. Y pasa. No, es que tú nada más enfócate en ser ejemplo y ya. No, tienes que hablar. Empieza con tu testimonio, pero tampoco tu testimonio lo va a salvar, ¿verdad? La Biblia dice que la fe que salva viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. También dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué?
por la locura de la predicación. Y esos locos que predican somos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pablo tenía 3 puntos esenciales en su predicación: la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y el anunciar ese evangelio a todo el mundo. Y me encanta cómo Pablo le dice en el 27, velo conmigo ahí. Se dirige al rey Agripa directamente y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Imagínate que eres Agripa y que este hombre con esa autoridad te confronta directamente, ¿verdad que sí? Y le responde: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Es importante que el evangelio termine con un llamado a que tome una decisión. Muchos no nos atrevemos a eso. ¿Cuántos dicen amén? Nos quedamos ahí. Es más, muchos ni siquiera se atreven a hablarlo. Pero aquellos que empiezan a hablar no se atreven a pedir que tomen una decisión. Aquí en la iglesia, todas las veces al final, por eso se invita a que tomen una decisión. Es necesario. Pablo lo hizo. A ver, Agripa, ¿tú crees? Yo sé que crees. Él sabía que Dios estaba obrando en el corazón de Agripa. Por poco me persuades, es decir, casi me convences a ver la evidencia contundente que estás hablando, Pablo, al ver tu propia vida, al ver cómo tú conoces a los profetas y todo esto va de acuerdo con los profetas. Entonces le dice: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Te imaginas eso diciéndole el rey Herodes, Agripa, un hombre perverso? Según la historia, eso no está en la Biblia, pero según la historia, Berenice, su mujer, realmente era su hermana y era un incesto lo que estaba viviendo. Y ese hombre, con ese poder y con esa inmoralidad y esa perversión, le llega a reconocer delante de toda la pompa que tenían y todo el espectáculo de la gente y Festo y Berenice: casi me persuades a ser cristiano. La versión popular de esta frase, por poco me persuades a ser cristiano, la versión popular del pueblo dice: por un pelito de rana calva me haces cristiano. Es una broma, obviamente, ¿verdad? Pero eso se estaba refiriendo. Entonces, ¿qué llevó a Agripa a quedarse corto en cuanto a aceptar el evangelio? ¿Por qué él por poco se convierte en cristiano pero no lo hizo? ¿Por qué crees? Exacto. Por un lado tenía Festo a un lado, ¿verdad? Que estaba totalmente en contra. Dijo: si yo le digo que sí, me pongo en contra de este amigo. Tenía a Berenice, una mujer también perversa que, ¿cómo? Él tenía su posición, que estaban todos en contra de ese Jesús de Nazaret. ¿Cómo voy a reconocer eso? ¿Verdad? Por el amor a este mundo, a la comodidad y al qué dirán. ¿Cuántos que tú conocen por poco se hacen cristianos, pero no llegan a tomar la decisión? ¿Tú conoces a alguien así? Quizás sea por lo mismo, ¿verdad? Entonces, para terminar, te pregunto: ¿Jesús predicó el evangelio a todo el que venía a él? Es pregunta. Claro que sí. Él mismo dijo el versículo más famoso: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén? Bien, entonces hemos visto 4 maneras de persuadir a otros a ser cristianos. Coherencia, primero que nada. Que tu vida realmente refleje lo que estás predicando. Honestidad, no perfección. Obediencia al llamado de Dios. Estar consciente que Dios te ha llamado a compartir el evangelio de los demás. Testimonio, compartir lo que Él ha hecho contigo, tú antes y después de Cristo. Y por último, el evangelio, lo que realmente va a salvar a las personas, que es: Cristo murió por tus pecados y Él te puede perdonar. Amén. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, nos has transformado, Dios. Yo veo aquí un grupo de gentes, Dios, que han sido transformados por ti y te agradezco mucho. Ahí donde estás, ora a Dios agradeciendo lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Por qué no aprovechas este momento para recordar eso? Para recordar y decir: Señor, gracias porque yo vivía así y tú me sacaste de ahí. Señor, gracias, Dios, porque literalmente sacaste nuestra vida del hoyo cenagoso. Gracias porque nos perdonaste, porque has sido paciente con nosotros.
y porque podemos decir con honestidad que ya no somos los mismos, que ha habido en nosotros un cambio genuino, que hemos sido limpiados de pecados y que vamos a heredar el cielo aunque no lo merecemos por el sacrificio de Jesús. Gracias, Dios. Pero hoy hemos aprendido que en ese agradecimiento está el primero, ser coherentes. El que sabemos que no podemos practicar un pecado y ser falsos y con vida doble, porque no podemos vivir así como verdaderos hijos de Dios. No podemos aunque quisiéramos. Pero hoy queremos ser obedientes a tu llamado, Señor. Dios, mi oración es que levantes esta iglesia, cada persona que está ahí y cada persona que ha venido a esta iglesia, que nos levantes, Dios, y nos recuerdes y nos hagas inquietarnos y quemarnos por dentro de ir y compartir tu palabra. Esa es tu voluntad para nuestras vidas, para esta ciudad, para las familias de esta ciudad, para todas las iglesias que quieres poner en esta ciudad, Dios, que prediquen tu palabra. Y todo empieza aquí, Señor, con cada persona que está aquí. Dios, que nos caiga el 20 de ser obedientes a tu llamado, de predicar tu palabra, tu evangelio. Y Señor, que podamos compartir a otros tus maravillas. Señor, esas maravillas que hoy reconocemos en esta mañana, queremos compartirlas a los demás, nuestro testimonio. Lo que éramos y lo que hoy somos gracias a ti, solamente gracias a ti. Y por último, Dios, tu palabra. Lo que realmente trae fe al hombre es tu palabra, tu evangelio. Predicar tu evangelio claramente a los demás. Así como estás, sigue orando a Dios. Yo quisiera que pudieras entender que el Señor está hablando a tu corazón, que es tiempo que te levantes en agradecimiento por lo que Él ha hecho contigo y hablar a los demás. Esa es su voluntad para ti. Abre tu corazón ahí donde estás y empieza a orar por esas personas que Dios ha puesto en tu corazón en este momento. Pide por ellos que son inconversos, háblales y tráelos a la iglesia, que conozcan al Señor. Mientras tú oras y nada te distrae, si aún aquí hay alguien que no conoce al Señor, que quizás conoces religión, pero quiero decirte que Jesús es real, de verdad. Necesitas arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de las cosas que has ofendido a Dios y Él te perdona por su sacrificio y por su amor. Necesitas rendirte a Jesús, creer en Él y entregarle tu vida como lo hizo Pablo y le llamó Señor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Hoy el Señor te dice, yo soy Jesús. Y tú necesitas rendirte tu vida a Él. Si nunca lo has hecho, hazlo ahora ahí donde estás. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien en esta mañana que no lo ha hecho antes y que quiera hoy entregar su vida a Jesús por primera vez? Alza tu mano y con eso me lo indicas para orar por ti, para que puedas tener un encuentro con el verdadero Jesús que transforma vidas. ¿Hay alguien aquí esta mañana que aún no lo haya hecho y lo quiere hacer por primera vez? Ese es el momento. Solamente alza tu mano y con eso me indicas que tú hoy quieres a Jesús. ¿Habrá alguien que lo haga por primera vez? Con tu mano levantada solamente me lo indicas para orar por ti. ¿Habrá alguien? Amén.